En la demanda de los pueblos indígenas se puede decir que a partir de un cierto tiempo de tantas demandas que hicieron los pueblos originarios, se pudo ver un cambio en la vida de los pueblos. ¿En qué sentido? En que ahora ya las personas de pueblos originarios tienen voz y voto ante el pueblo, ya que en ellos se puede decir que está la expresión, la libertad, la locomoción, y en ello se le puede decir que al haber una demanda, hoy la mujer en día se toma en cuenta, puede expresarse libremente en lo que ella siente, en lo que ella quiere, ya que antes eso no existía, solo estaba el derecho a la voz del hombre. Ahora ya existe igualdad. Guatemala es una sociedad multiétnica, pluricultural y multilingüe, donde conviven los pueblos indígenas, mayas, xinca, garífunas y los ladinos. Estos pueblos indígenas sufren una situación de desigualdad y exclusión. Esto es a consecuencia del racismo y la discriminación estructural. Una de las demandas de la población indígena son que se respete la igualdad de derecho, respetando asimismo sus costumbres y preservando su población con las condiciones adecuadas. Si hablamos de aspectos positivos, negativos e interesantes sobre los derechos de los pueblos indígenas en Guatemala, podríamos decir que lo positivo incluye los derechos humanos más básicos, que son la vida e integridad, sino también los derechos sobre el territorio, al idioma, cultura, religión y los elementos que forman parte de la identidad como pueblo. Si hablamos negativamente, el racismo en Guatemala se define como las actitudes racistas que han ocurrido en nuestro país, principalmente contra los grupos indígenas, que a pesar de ser un grupo mayoritario, han quedado al margen de los avances culturales y económicos por las políticas de los gobiernos. De mejora en nuestro país tomado como mujeres. A mí me tocó un caso donde una mujer tenía que sobrevivir con lo poco que tenía, pero ella lo usaba en gastos para sus hijos o cosas básicas, así como el pago de luz o pago de los implementos de estudio de sus hijos. Pero habían dos incógnitas: si ella se quedaba donde ella vivía o se iba a otro lugar para mejorar las posibilidades de su familia y también las de ella. Pero resulta que esta mujer no tenía las posibilidades en su infancia de ir a la escuela, porque según en esa época los únicos que debían estudiar eran los hombres, pero ella quería cambiar eso. Entonces se distribuyen tres palabras. ¿Qué hubiera hecho yo en lugar de la señora? En primer lugar, yo sí me hubiera ido a ver qué oportunidades me podrían dar para mi familia. ¿Qué haría yo con lo poco que tengo, aunque yo no pude ir a la escuela y tener acceso a una educación básica? ¿Por qué se dan estas condiciones de pobreza extrema en nuestro país, que al parecer es rico? Podría ser por el mal uso de los recursos o la administración de los mismos, como las funciones políticas, administrativas o las funciones
ejecutivo, legislativo, judicial, que cada uno de ellos tiene una función específica para poder dirigir y ejercer todas esas leyes y esos derechos de cada uno como ciudadano. En los últimos años, la alfabetización, según el Comité Nacional de la Alfabetización de Guatemala, tiene un índice de alfabetismo del 18.5%, que equivale a 2.3 millones de guatemaltecos que no saben leer ni escribir. Polochic, a 1049 días de los desalojos violentos de 14 comunidades quechí. Este caso relata la forma inhumana en que 769 familias fueron desalojadas violentamente del valle de Polochic de forma forzada, como tantas familias se quedaron sin dónde vivir, sus tierras, sus cultivos y todas sus pertenencias, pero que el pueblo indígena en unión realizaron una marcha exigiendo al gobierno que devolviesen sus tierras y se respetasen cada uno de sus derechos. Estos desalojos trajeron consigo consecuencias culturales hacia la comunidad. Entre ellas se pierde la multiculturalidad, se violan los derechos de los habitantes de dichas comunidades, se pierden costumbres que estas tienen como comunidad. Estas acciones generan pobreza, dañan física y psicológicamente a cada una de las familias, atentan en contra del bienestar de las personas y atentan contra la vida de los pobladores de estas comunidades. Entre las demandas étnicas que exigían estas comunidades están las de exigir sus tierras, de las cuales ellos habían sido despojados. Demandaban títulos legítimos de propiedad de estas tierras para cada uno de las 769 familias desalojadas. Demandan una vivienda digna, que les faciliten el acceso a los servicios públicos, servicios básicos, que revisen la legalidad de la tierra que ha acaparado la empresa Chavig Utsa, que detenga la política de monocultivos como la palma africana y la caña de azúcar que está impulsando en todo el país. ¿Ladino o mestizo? Vamos a analizar el caso siguiente. En una reunión del COCODE participa un grupo de personas a quien tradicionalmente identificamos como ladinos. Sin embargo, en una intervención, don Juan dijo preferir identificarse como mestizo y no ladino, porque la palabra ladino tiene muchos significados con los que él y otros no se relacionaban. ¿Por qué piensan que don Juan, quien se encontraba en la reunión del COCODE, rechaza la identidad ladina? Bueno, para empezar, el significado de ladino, según la Real Academia, dice que el ladino es un adjetivo que indica que alguien es sagaz o astuto. Ejemplo, ten cuidado con Raúl, él es un ladino que siempre cree estar un paso por adelante de los demás. Ahora bien, el significado de mestizo es una persona de padres de distintas razas, pueblos o culturas.